'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kill. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal estás, Carlos? Muy bien, bienvenido tú y bienvenido el nuevo informe de la UCO. Aquí vamos así. Nuevo informe de la UCO y nuevos problemas para el Partido Socialista, pero por todo lo alto. O sea, ya aparece aquí identificadas relaciones con el PNV, peticiones de cargos, aparecen identificadas relaciones que trascienden ya de su ministerio, permisos medioambientales tramitados a través de Teresa Rivera. Aparecen relaciones con otros gobiernos regionales, aparecen relaciones, repito, ya totalmente básicas para la investidura presidencial de Pedro Sánchez con PNV. Vamos, tenemos de todo, Miguel Ángel. Pues sí, la verdad es que era un informe que no se tenía muy claro si iba a ser el informe patrimonial propiamente dicho de Santos Cerdán o finalmente lo que hemos tenido, y es ese informe de la UCO que lo que hace es profundizar precisamente en la pieza que investiga el Tribunal Supremo sobre la adjudicación de obra pública a cambio de comisiones ilegales, y especialmente en las figuras de Acciona, de la constructora Acciona y de la empresa Servinavar, que recordamos, la UCO ya pues encontró pues unos documentos, ¿no?, en los cuales se le daba una parte de la empresa al propio Santos Cerdán, con su gran amigo empresario y socio Anchón Alonso. Luego obviamente Santos Cerdán ha desmentido que ese documento fuera una escritura, que fuera oficial, pero lo cierto es que la UCO vincula efectivamente esta empresa Servinavar, y yo creo que uno de los titulares más importantes que deja este informe de la UCO de más de 200 páginas es que efectivamente los agentes consiguen acreditar documentalmente que Servinavar se beneficiaba directamente de las adjudicaciones que recibía Acciona, y que de ahí pues un 2%, es decir, un 2% de ese valor de obra de las adjudicaciones iba a parar pues a Santos Cerdán, a José Luis Ábalos y a Koldo García. Hay que decir que esto ya lo adelantó hace un año en sede judicial el empresario Víctor de Aldama. Él llegó a decir pues que había entre un 1,5%, él creía, por ciento de comisiones ilegales, ¿no?, sobre la adjudicación, sobre el valor total de las obras públicas que acababan en el Partido Socialista, en Ábalos, en Koldo y en Santos Cerdán, y digamos que la UCO ya ha conseguido acreditar con este informe que es así, y esto supone pues un paso adelante importante en la investigación de esta pieza separada de la trama Koldo que investiga el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. O sea, yo aquí veo muchas ramificaciones y me parece que es un informe clave. Sé que no va a ser tan mediático como otros que hablaban de colocación de prostitutas, que si cómo se enrolla Carlota, que si Ariadna, vale. Pero fuera de eso, tengo la sensación de que este informe es clave. Y digo que es clave porque, claro, habla de determinadas negociaciones con PNV para conseguir la investidura de Pedro Sánchez. Se negocian cargos y esos cargos se negocian a través de Santos Cerdán. Habla de ramificaciones, de nuevo, que vuelve a salir el Ministerio de Transición Ecológica para obtener licencias medioambientales, por tanto no era solo Ábalos. PNV, María Teresa Rivera. Habla de ramificaciones en el gobierno de Aragón, porque había algunas de las obras, Minamuga, por ejemplo, algunas de las explotaciones que pasaban del territorio navarro y llegaban, y aparecen mensajes directos con Javier Lambán, ya fallecido, era presidente socialista en el gobierno de Aragón. Es decir, aparece una ramificación de esquema, aparecen contactos con Ábalos, evidentemente, aparecen ramificaciones en Marruecos. Es imposible que todo esto no fuera de conocimiento de Pedro Sánchez. Es imposible porque afecta a distintas comunidades autónomas, a distintos ministerios. De nuevo volvemos a lo de siempre en estas tramas. No estamos hablando exclusivamente de una trama de un grupo determinado de personas, no. Todas tenían ramificaciones que llegaban al PSOE, que llegaban a Presidencia, que llegaban a otros ministerios, que llegaban a otras comunidades autónomas. Sí, yo creo que al final este informe lo que hace es consolidar todo lo que ha ido ya avanzando la UCO en informes previos y sobre todo, pues como dices tú, ahondar en otras ramificaciones, ¿no?, en otros contactos de la trama con otros presidentes autonómicos. Hablas de la ONBAN, también aparece por ahí la que fuera presidenta de Navarra, Ursúe Barcos, con la cual también contactaron para según qué gestiones. También nos deja este informe pues alguna frase interesante, cómo llamaban en clave a José Luis Ábalos, gran jefe
jefe indio, era una de las palabras en clave que utilizaban para hablar sobre José Luis Ábalos, y desde luego lo más importante es que se consolida efectivamente pues algo que ya avanzó Aldama, ¿no? Y es ese cobro de comisiones ilegales millonarias. Aquí estamos hablando de adjudicaciones millonarias a la constructora Acciona, y cómo pues Servinavar, que parecía al principio pues una empresa que pasaba por ahí, pues es el nexo, ¿no? Es el nexo con la trama, es una empresa instrumental que utilizaba pues Santos Cerdán, gracias a su amigo empresario del alma, Anchón Alonso, para precisamente canalizar esas comisiones ilegales que conseguían gracias a las adjudicaciones que hacían a Acciona, ¿no? Y hay que ahondar obviamente en el personaje de Anchón Alonso, ¿no? Un personaje clave. Ya hablábamos hace meses, Carlos, ¿no? Cuando apareció por primera vez en escena con Servinavar, como Anchón Alonso pues había sido una persona muy importante en las negociaciones del Partido Socialista para conseguir pactos con PNV, con Bildu, creo recordar que también, no sé si era con Esquerra o con Junts, es decir, una persona que estaba realizando contactos al más alto nivel, cubriendo los intereses de Pedro Sánchez, y que además en este informe también nos deja claro que Santos Cerdán se reunía con él en Ferraz. Sí, es que fíjate que al principio todo esto se lanzó o cogió, de hecho cogió el sobrenombre de trama Koldo, de caso Koldo. De ahí pasamos todos, por la información que estaba saliendo, a pensar que el eje podía ser José Luis Ábalos. Yo creo que en estos momentos está clarísimo que el eje era Koldo, que actuaba muy por encima de José Luis Ábalos, que reportaba ante Santos Cerdán, que evidentemente tenían una conexión con Ábalos porque necesitaban el Ministerio de Transportes, pero que de Santos Cerdán ascendía, porque si no, no te puede aparecer el Ministerio de Transición Ecológica, no te puede aparecer como te ha aparecido en otras ramificaciones, por ejemplo en el tema de hidrocarburos, el Ministerio de Reyes Maroto, no te puede aparecer como ha aparecido ya por determinadas gestiones Ángel Víctor Torres, que no tenía nada que ver con este esquema, no te puede aparecer los contratos de Francina Armengol, es decir, todo está apuntando a que el eje Koldo, que subía hacia Santos Cerdán y que de Santos Cerdán subía, pues tenía que subir obviamente hacia Pedro Sánchez. Sí, desde luego. Yo creo que hace unos informes antes, ¿no? Pues siempre teníamos como la idea de que eran Koldo y Ábalos los que manejaban, y luego de repente nos dimos cuenta que eran Koldo y Santos Cerdán, el origen casi de esta trama corrupta, esta trama Koldo, que tiene pues su epicentro desde luego en Navarra, ¿no? Y aparece, emerge en este informe de la UCO la figura de Anchón Alonso con mucha fuerza, y sobre todo de la empresa Servinavar, sin la cual pues no se hubiera podido canalizar todos esos fondos que conseguía Acciona y que luego eran transformados en comisiones ilegales que, hay que recordar, acababan también, según Aldama, en el Partido Socialista. Y al hilo de esto también hay que recordar que la Audiencia Nacional ya ha abierto una pieza separada precisamente para investigar la presunta financiación ilegal del PSOE. Es decir, al final la corrupción del Partido Socialista, del gobierno de Pedro Sánchez, es universal, ¿no? O sea, toca todas las comunidades autónomas, toca ministros, toca altos cargos, tiene un importante núcleo en Navarra, pero no es el único, y desde luego se puede hablar de una corrupción sistémica, y que además es muy importante decirlo, desde la llegada de Pedro Sánchez al poder. O sea, es que es muy importante, es que empezaron desde el segundo uno ya a robar, a mangonear, y de hecho otro de los aspectos que destaca este informe de la UCO es como el PNV también, ¿no?, exigía según qué nombramientos. Es decir, aquí todo el mundo colocaba a su gente, y claro, cuando colocas a tu gente puede ser porque quieras hacerle un favor o porque quieres que te haga un favor. Entonces, claro, la segunda parte, que es que quieras que te haga un favor y que se adjudiquen determinadas obras, eso obviamente tiene un componente económico que es tremendo. Claro, es que esas exigencias de cargos por parte de PNV eran en el Ministerio de Transportes. O sea, yo creo que ahora ya la definición de la trama está más que clara. Y yo fíjate que tengo la sensación de que uno de los argumentos que había estado esgrimiendo hasta este momento, por ejemplo Santos Cerdán, o incluso todo el PSOE, o incluso el propio Pedro Sánchez, que se anden con mucho cuidado porque se les va a volver en contra. Y me estoy ahora refiriendo a eso de no aparece el dinero, no aparece el dinero. Vamos a ver, si está ya certificado, como tú estabas diciendo, que Servinavar puede ser la nueva Filesa de aquella época, ¿vale? Si no aparece el dinero, ¿dónde está el dinero? Es decir, si no aparece el dinero, que yo estoy convencido de que algo debió salir camino, pero esto es mi percepción, en el caso Mascarillas no es mi percepción, está acreditado que fue camino de República Dominicana, pero en este caso todavía está por acreditarse.
Pero quiero recordar un detalle. En conexión con Servinavar hay una empresa que se llama Noran. En Noran está Koldo. Koldo es el hermano de Joseba. Joseba era el de la trama de blanqueo en República Dominicana. Pero independientemente que haya salido dinero o no haya salido dinero camino de República Dominicana, estamos hablando de un volumen tan potente de dinero que algo debería haberse quedado aquí y algo se debería haber visto en las cuentas corrientes, bienes particulares Santos Cerdán. Si no lo tiene Santos Cerdán, cuidado con la afirmación del PSOE, porque a la UCO y a los jueces no les va a quedar más remedio que decir, vale, pues entonces miremos en la caja del Partido Socialista, porque efectivamente esto puede ser un nuevo Filesa. Efectivamente, Carlos, hay que tener siempre en perspectiva que esto es un informe, pero que obviamente la UCO está trabajando ya en el informe patrimonial de Santos Cerdán. Y yo creo que muchas de las incógnitas que se plantean en este informe, o mejor dicho, que también se desvelan, ¿no? Como por ejemplo, cómo la familia y el propio Santos Cerdán y su familia directa se benefician también de la trama, ¿no? Porque en este informe de la UCO se recoge cómo la mujer de Santos Cerdán, la hermana de Santos Cerdán y el cuñado de Santos Cerdán salieron beneficiados también de Servinavar. O sea, al final esto está claro que Servinavar se constituyó presuntamente para el delito y que de ahí pues estaban mamando tanto Anchón Alonso como Santos Cerdán, como toda su familia y como toda la trama Koldo. Y por supuesto, lo que tú decías, el propio Partido Socialista, que en esta historia también es una parte clave de todo este entramado. Es que fíjate, un pequeño detalle. Tú negocias con PNV y PNV te dice qué cargos tienen que llegar para poder entrar dentro de esta trama de presunto amaño de obras públicas, lo haces con PNV y no lo haces para el PSOE. Hombre, no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza. Y luego van a tener un problema. O sea, el juez que está haciendo una labor y la UCO que están haciendo una labor impagable, están cuantificando el dinero. En cuanto tengan el montante total de dinero, o por lo menos aproximado, van a decir, perfecto, ¿cuánto encontramos en la familia? Que ya aparece cuantificado en este informe. Y dices, vale, en la familia, cercanía, pagos, amigos, un máximo de 1 millón. Vale, pues si me sale que tuvieron que cobrar en torno a 10 millones, me faltan 9. ¿Dónde están los 9? Entonces van a tener un problema porque el trabajo que está haciendo la UCO y que está haciendo el juez es muy concienzudo y están buscando puertas que les abran a la siguiente investigación. Y ahora va a haber que buscar efectivamente el destino del dinero. Si el destino del dinero no aparece en los bienes de Santos Cerdán, pues chico, teniendo en cuenta que como dijo Víctor Aldama desde el primer momento, esto era para financiar al PSOE, pues va a haber que mirar en el PSOE. Desde luego, yo creo que al final esto ha planteado una serie de interrogantes. Es verdad que el informe patrimonial de Santos Cerdán ya nos decían que iba a ser especialmente complejo porque han tenido muchísimo tiempo para mover el dinero a nivel internacional, para blanquearlo, para llevar la República Dominicana a otros países y va a ser difícil llegar a seguir ese rastro del dinero. Pero también es verdad que en este informe de la UCO, como decías, pues ya se contabilizan muchos importes de los que se beneficiaron tanto Santos Cerdán como su familia, como Ábalos y como Koldo, y también pues otros pagos en especie, ¿no? Se habla pues de alquiler de pisos Santos Cerdán, cómo utilizaba una tarjeta de la empresa Servinavar para su beneficio. Es decir, ya empiezan a salir cositas sobre estos beneficios económicos que al final es una de las partes principales, ¿no? Llegar a poder acreditar pues el dinero concreto que se ha podido robar, que se ha podido desviar, este dinero público que pagamos todos los españoles y que sin embargo pues se concertaban con Acciona, entre otras empresas, ¿no? Para poderse llevar esas comisiones ilegales de todo el dinero que pagamos los españoles con nuestros impuestos, ¿no? Con lo cual yo creo que la verdad es que es un informe, como tú decías, que es clave, quizás no es tan pues mediático, tan escandaloso, porque no aparecen prostitutas. Ya era hora que un informe de la UCO sobre la trama Koldo no aparecieran prostitutas, ¿no? Porque la verdad es que nos hemos acostumbrado ya a una serie de cuestiones que no son normales. Y bueno, en este informe no se habla de mujeres, de prostitutas, pero obviamente se habla de algo tan serio como es el cobro de comisiones ilegales, y este informe supone un antes y un después en el avance de esa investigación que está liderando el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. Pues nada, seguiremos informando de todo esto, Miguel Ángel. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, Carlos.